¿Qué tal, mis hermanos? Nuevamente sean bienvenidos a este espacio de devocionales. Nuevamente mi nombre es Isaí Ábalos. Es un gusto estar compartiendo aquí la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy, mis hermanos, toca hablar de un tema muy interesante para nuestras vidas, que es la iglesia. Así que comencemos, mi hermano. Vamos a estar hablando de algunos temas generales, pero muy profundos, escritos aquí también, presentes en la palabra de Dios, y espero les sea de mucha bendición. ¿De acuerdo? Tome nota, mi hermano, ¿ok? Muy bien, he titulado más o menos este devocional La Iglesia y yo. En estas épocas actuales, hermanos, y hablo de pues este siglo XX, XXI, últimamente es muy difícil congeniar, conceptualizar, hacer propio el concepto de la iglesia. Creemos que es un concepto, algunos creemos que es un concepto antiguo, un concepto pues pasado de moda, y más con corrientes muy nuevas, con corrientes muy actualizadas, muy desviadas de lo que realmente dice la palabra de Dios. Es difícil para la juventud enfocarse en lo que realmente es la iglesia que fundó Jesucristo. Es difícil enfocarse en las necesidades, es difícil enfocarse en todo lo que conlleva ir, asistir o desarrollarse dentro de esta comunidad. Y vamos a empezar a platicar de todo esto, hermanos. La iglesia, en primer lugar, lo más importante que vamos a ver aquí es que la iglesia siempre ha estado dentro de los planes de Dios. Ok, no es una casualidad, como algunos dicen, no es un producto de una invención humana. La iglesia siempre ha estado pensada en el corazón de los propósitos iniciales de Dios para esta humanidad. Dios sabía que iba a haber una comunidad de creyentes que iba a aceptar su salvación, algunos que no, pero en específico la iglesia iba a ser, pues ahora sí que, como dice la palabra, los elegidos, ¿verdad? Los destinados. En este caso, a veces pensamos que es un tema opcional, un tema secundario, la cuestión de la iglesia, pero no. Sin embargo, para Cristo es un tema muy importante, tanto así, pues que Él dio su vida por nosotros, Él dio su vida por la iglesia y le sirve a usted y a mí como parte de su cuerpo. Es un tema que va más allá, hermano, de asistir a un culto dominical, ¿ok? Y sí, muchos de nosotros es una gran parte, o así empezamos escuchando, pero es mucho más. Y vamos a seguir avanzando. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la necesidad de definir quién y qué es la iglesia, mi hermano. No me empiezo a tardar mucho en este tema. En pocas palabras, la iglesia nace de una convicción. ¿Dónde vemos esta convicción, hermano? Precisamente en Mateo 16:16. ¿Qué dice Mateo 16:16? Es llamada la confesión de Pedro. En este caso les leo brevemente. Dice Jesús platicando con sus discípulos. Jesús les dijo: ¿vosotros quién decís que soy yo? Le pregunta Jesús a sus discípulos. Dice, respondiendo Simón Pedro, siempre bien pronto para contestar, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta convicción es donde se funda precisamente la iglesia, lo dice el mismo pasaje. Que le dice: Simón, no te lo declaró esto ni hombre ni nadie más, sino el propio Padre que está en los cielos. Entonces, estar y creer en la iglesia es tener una convicción, mi hermano, ¿de qué? De que Jesús es el Salvador, de que Jesús es el Redentor. Nadie puede ser parte de la iglesia si no adopta en su corazón esta convicción. Por lo tanto, la iglesia es y somos todos aquellos salvados, redimidos por Jesucristo, por su sacrificio y por su resurrección, en esperanza de una vida mejor, de una vida transformada. Somos los que hemos aceptado la salvación. Somos aquella comunidad de creyentes, precisamente. Todo aquel que ha reemplazado su vieja naturaleza por una nueva vida. Muy bien. Precisamente, hermano, los primeros creyentes, los primeros cristianos se reunían, pero no solamente para un club social ni nada de eso, sino se reunían para seguir los propósitos de Dios en la vida. Y usted recordará que en esta serie de los viernes que hemos platicado, hemos enfocado mucho en los propósitos de Dios, con el matrimonio, con el ser humano, con la creación, todo eso. Y finalmente, pues nos toca hablar de los propósitos de Dios también para la iglesia, con relación a cada individuo, a nosotros como comunidad. Muy bien, hermanos, y bueno, seguimos platicando. Es la comunidad, dijimos, de creyentes. Entonces, todo aquel que ha sido transformado por Jesucristo bajo esta convicción. ¿Y qué es lo que pasa, mi hermano? Que pues evidentemente Dios tiene muchos propósitos para su iglesia. A veces, le digo, creemos que es producto de pues cualquier designio humano. Sé que la historia
digamos, la historia normal de la humanidad no ha apoyado mucho el creer, el fortalecer el hecho de que hay un propósito, ¿verdad? El propósito divino para la iglesia, pero conforme la estudiamos sabemos que Dios sigue ahí. Y hoy lo podemos ver claramente porque hoy más que nunca está accesible la palabra de Dios. Parte de los propósitos de la iglesia, y lo podemos ver también en lo que viene siendo la palabra de Dios, Hebreos 10, 23 y 25, lo voy a leer, que dice: mantengámonos firmes sin fluctuar. Dice: la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Aquí hay un sentido de urgencia para apoyarnos, pero un sentido de importancia en congregarnos como iglesia. ¿Ok? Ya que vemos aquí que es producto de una convicción personal, y ya que vemos aquí que es una urgencia también y que está dentro del plan de Dios, vamos a ver los propósitos, hermano. Muy simple. El propósito principal de la iglesia o de esta comunidad de creyentes es primero que nada crecer, ¿verdad? Es primero que nada crecer espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Aprender y, por supuesto, procurar también todas las enseñanzas, es decir, practicar todo lo que aprendemos dentro de esta comunidad que es la iglesia. Número 2, fortalecernos mutuamente, ¿ok? Tan fácil, estos dos vienen muy ligados, crecer y fortalecerse vienen muy ligados a precisamente pues ese propósito especial que tiene Dios. Veíamos que, por ejemplo, cuando vemos al ser humano, cómo Dios quiere que crezca individualmente, pero la iglesia nos enseña, o las enseñanzas de la iglesia nos enseñan que también hay una comunidad donde tenemos que evolucionar, desarrollarnos. No podemos vivir esta vida solos, solamente como un cristiano errante, donde creemos que vamos a cumplir todos los propósitos de Dios, precisamente, ¿cómo se dice? Pues como llaneros solitarios, ¿verdad? No, eso realmente no existe hoy en día. Entonces, crecer espiritualmente es una parte muy importante. Usted tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir practicando. ¿Cómo? Pues mediante predicaciones, talleres, congresos, la misma comunión entre los creyentes. Fortalecernos porque hay muchas pruebas y tentaciones en la vida, hermano. ¿A qué me refiero con esto? Que precisamente como la vida en comunidad pues puede ser difícil, pero la vida personal también es muy difícil. Entonces, cada uno se anima, cada uno, ¿sabes qué? Una oración, intercedemos unos por otros y creemos en Dios que hay fortaleza en la unidad. Eso es una enseñanza muy importante en la palabra de Dios. Otra cosa muy importante que es parte de los propósitos de Dios en la iglesia es descubrir y ejercer nuestros dones espirituales, es decir, los dones y las habilidades que nos dio Dios. No vamos a la iglesia solamente para no hacer nada. Dios nos dio a cada uno particularmente algo especial, un don, al menos uno, y a lo mejor muchas habilidades especiales que podemos ofrecer, que podemos ofrendar. Y este es un componente muy importante porque nos da también un propósito particular del día a día dentro de la iglesia. Y por supuesto, hermanos, una de las más importantes que viene también en la Gran Comisión, que es Mateo 28 al 20, que es predicar el Evangelio. Es decir, los creyentes no solamente nos juntamos para crecer espiritualmente, fortalecernos y ejercer nuestros dones, sino poner todo con una finalidad, que es que el mundo entero sepa de Jesucristo. Esa es una de los conceptos más importantes y los propósitos de la iglesia. Al grado que cuando una iglesia olvida este propósito principal, toda la iglesia se resiente, la iglesia se ve envuelta en actividades, en congresos, en cosas que no anuncian el Evangelio y que no sirven para el crecimiento espiritual, que se pone en práctica, ¿verdad? Anunciando el Evangelio. Y esa es una de las razones más importantes para la iglesia. Otra más, ya por último, pero no menos importante, es que solamente en el organismo que Dios diseñó de la iglesia se puede vivir plenamente el cristianismo. Recuerde que usted y yo somos seguidores de Jesucristo. Somos, así como los discípulos, destinados para buenas obras. Lo hemos visto también en esta serie de devocionales. Dios las preparó de antemano.
y el lugar donde mejor se desarrollan siempre va a ser la vida personal por medio también de la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Vivir plenamente la vida cristiana no es sencillo porque implica muchas cosas, pero por eso tenemos todo lo anterior, ¿verdad? La proclamación del Evangelio, el crecimiento espiritual, la fortaleza día a día. Y sí, hermano, yo entiendo que muchas cosas las podemos aprender individualmente, pero la Biblia advierte a los que dejan de congregarse que todo esto puede tener una contraparte, puede tener unas consecuencias de no hacerse. Ok, vamos a hablar un poquito acerca también de eso, ya para terminar. De acuerdo a lo que es la palabra de Dios y los ejemplos que vemos en el día a día, existen consecuencias y evidencias de aquel que no tiene como propósito o que no cree en la iglesia, aquel que se aleja de la iglesia deliberada o no intencionalmente. Y en contraparte a lo que hemos visto aquí, de crecer, fortalecerse, el evangelio, dones y talentos, podemos ver una contraparte que obviamente cuando no se activa eso en nosotros de poder integrarnos en la iglesia, decae mucho nuestro crecimiento espiritual. Lo vemos a cada momento. ¿Cuántas veces no tiene usted un conocido, un hermano, un amigo, un familiar? Podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que está interrumpido su crecimiento espiritual. También se debilita la fe, es decir, la constante presencia y la confianza que tenemos en la existencia, en la acción, en los propósitos de Dios, decae, ¿verdad? Es cada vez más difícil, se va alejando como aquel que se mete mucho en el océano y lo va arrastrando lejos, lejos, y requiere cada vez más esfuerzo en regresar, en volver. Entre más lejos estés, te vas a requerir un esfuerzo descomunal para volver. Algo malo te pase, algo malo que le pase a un ser querido, lo que sea, Dios te va a llamar, claro, pero es difícil. Vemos cómo decae la fe, vemos cómo decae la vida espiritual, cómo decae la enseñanza, cómo esas raíces a lo mejor sigan ahí, o recordamos, ¿verdad?, añoramos volver, pero a veces es difícil. No se desarrollan nuestros dones y talentos, tenemos muchas habilidades y terminamos gastándolas en el trabajo, gastándolas en actividades, pues, a lo mejor seculares, ¿verdad? A lo mejor la dedicación, el esfuerzo que te dio Dios, capacidades administrativas, cuidado de la gente, termina, digamos que, derrochándose afuera. Y la intención de Dios es que lo pongamos al servicio de Dios, y se nota. Hay gente muy buena en sus trabajos, hay gente muy buena de consejero, personal, en amistades, pero Dios quiere utilizar eso también dentro de la iglesia. Y eso pasa muy seguido. Otra cosa, no se anuncia, no se replica el evangelio. La cuestión más grave también de esto, que no estemos cerca de nuestra comunidad cristiana, es que no se dan las situaciones, no se dan los elementos para que nuestros hijos, nuestros conocidos, el testimonio, todo eso se desarrolle y pueda replicarse correctamente el evangelio. Recordemos que cuando vimos el devocional pasado, veíamos cómo también una manera de replicar el evangelio era a través de el fruto en el matrimonio, o el cuidado que tienen los matrimonios de otras maneras de fruto, como cuidar a los ancianitos, la adopción de hijos, todo eso. Y precisamente cuando uno está alejado de la comunidad cristiana, de la iglesia, pues no se puede dar esta situación para que se replique correctamente el evangelio. No se da, no hay ese testimonio. Otra cosa también es que pues se deja de vivir una vida plena en Jesucristo. Cuando uno ya es creyente, es inevitable desear siempre algo más, desear siempre estar pleno espiritualmente. No lo vamos a poder evitar, siempre vamos a sentir ese vacío si nos alejamos. Y eso es el Espíritu Santo, que nos llama, que nos pregunta: Isaí, ¿no estás yendo a la iglesia? Isaí, ¿no estás escuchando el evangelio? Isaí, ¿no estás reafirmando tu fe? Hermano esto, hermano el otro. Eso es el Espíritu Santo hablando a nuestra conciencia humana, que es diferente. Es el Espíritu Santo, que es de Dios, hablando a nuestra conciencia de que nos volvamos a acercar, de que dejemos de estar tan mal adentro para volver, ¿verdad? Nadar hacia la costa, nadar hacia tierra firme y volver a los principios. Y terminamos con esto, mi hermano. Después de haber visto un poco acerca de los propósitos de Dios, lo siguiente que vamos a ver es, como usualmente terminamos,
razones o excusas por las que nos alejamos de la iglesia. Así que, pues, si usted se identifica o ha puesto o tiene este tipo de excusas o las ha escuchado, pues aquí las vemos y las recordamos a manera de decir, ¿sabes qué? Dios quita esa excusa dentro de mi corazón, quita esa razón que tengo o trabaja en esto en mí para que pueda acercarme a la iglesia, para que pueda acercarme a los ministerios, para que pueda acercarme a tu trabajo y a la obra de tu reino. Y le pongo aquí excusas para dejar de congregarse. Y eso ya es sacado de la vida actual. Por ejemplo, mucho trabajo. Es que trabajo los domingos. Es que no puedo dedicar un día. Es que no tengo tiempo, ¿verdad? Mi agenda está llena completamente. ¿Ok? Es válido, pero recuerden, hermanos, que mientras que usted está buscando a lo mejor un descanso del trabajo, a lo mejor usted está buscando generar más ingresos, es necesario darle a Dios lo suyo. Es necesario dedicarle a Dios un día. Generalmente son los domingos. Yo siempre procuro, por ejemplo, pues tratar de no trabajar los domingos siempre que sea necesario. Pero si es una costumbre dentro de nuestro corazón, si es una costumbre dentro de nuestra tradición trabajar ya los domingos, quizá debamos trabajar con eso, mi hermano. Hay gente que dice con justa razón, es que estoy muy cansado, trabajé el sábado todo el día, llegué en la noche, llegué de viaje, llegué esto. Muy bien. Pero igual, mi hermano, que no se haga una costumbre poner el cansancio o el descanso del día domingo. Yo sé que muchos se quieren juntar, muchos tienen planes, muchos tienen todo. Pero también hay que darle importancia y tiempo, sobre todo, a nuestra iglesia, mi hermano, a nuestra comunidad de creyentes, nuestra comunidad cristiana. Es muy importante. El cansancio nunca debe sobreponerse, y menos en un tiempo de periodo extendido, a lo que es el tener comunión con el cuerpo de Jesucristo. Conflictos con los otros hermanos. Todos tenemos conflictos con la iglesia, con el hermano, con el pastor. No lo ponga de frente, mi hermano. Es importante no alejarnos por este motivo, porque la Biblia misma provee muchos consejos y muchas pautas para poder reconciliarnos o hablar directamente con nuestro hermano, siempre y cuando estemos bien espiritualmente y lo hagamos con amor. Ok, número 4, no lo consideran necesario o importante. Es necesario y es importante, mi hermano, atender la vida espiritual dentro de la iglesia, atender el reino de Dios. La iglesia no es una imposición humana, es una imposición espiritual, es una imposición de Jesucristo, de Dios mismo. ¿Ok? No hay de que tampoco está muy lejos el templo, las iglesias también tienen un elemento de localía muy importante, así que no lo pongamos tampoco como excusa, mi hermano. Tampoco es aburrido o carente de propósito. Hay mucho propósito y es siempre, cuando lo vivimos personalmente, es siempre divertido y enriquecedor estar dentro de nuestra iglesia y tomarlo con responsabilidad, tomarlo con amor. Ahí se desarrollarán amistades, ahí se desarrollarán matrimonios, ahí se desarrollarán relaciones importantísimas para nuestro crecimiento espiritual. Por último, no pongamos tampoco las críticas a la iglesia, las críticas a los pastores, a los ministerios, nunca lo pongamos de frente, porque Dios trabaja con y nosotros, pero Dios quiere integrarnos. Y si hay algo mal, si hay algo que vemos, es porque Dios nos lo indica y llegará el tiempo donde podamos meter nosotros nuestra aportación para mejorar. Porque a todas las personas que Dios usa, las usa para mejorar su reino, mi hermano. ¿Ok? Son muchos temas, son muchas cuestiones, pero espero, hermano, que con esta meditación, con estos puntos, con estas reflexiones, podamos caminar juntos, mi hermano, tanto nosotros como Iglesia Primera Iglesia Bautista, como si nos estás escuchando de otra congregación, de otra iglesia. Dios tiene propósitos muy grandes para nuestra iglesia, para nuestra comunidad cristiana, ¿ok? Y no solamente individualmente como iglesia, sino otras iglesias también. Podríamos extender muchas de ellas, pero vamos día a día pidiéndole a Dios sabiduría y pidiéndole a Dios de sus frutos del Espíritu, ¿verdad? Que los desarrolle para poder amar a nuestra iglesia, para poder amar a nuestro pastor, a nuestros maestros, a nuestros líderes espirituales, ¿ok? Y pues sigamos estos consejos, quitemos estas excusas y recordemos que Dios puso a la iglesia. Dios ama a su iglesia, lo ama a usted y tiene muchas cosas pensadas buenas y espiritualmente enriquecedoras para usted y para mí. ¿Ok?
¿ok? Dios le bendiga, hermano. Siga sintonizando estos devocionales. Le amamos en Jesucristo, usted donde quiera que esté. Y Dios me lo bendiga mucho. Hasta la próxima, hermano.